El mundo creía haber conocido el límite de la brutalidad en 1914. Aquel año, Alemania encendió la mecha de la Primera Guerra Mundial, un estallido de fuego y trincheras que se convirtió en el conflicto más grande jamás visto por el hombre. 4 años de horror, más de 17 millones de muertos, ciudades reducidas a escombros. Y cuando las armas finalmente cayeron, la humanidad juró que aquel horror no se repetiría jamás. Pero la historia guardaba un capítulo aún más oscuro. Apenas 21 años después, la misma nación volvió a sacudir los cimientos de la existencia al iniciar la Segunda Guerra Mundial. No solo fue una repetición, fue un descenso al abismo, un conflicto de una escala inimaginable que devastó continentes enteros, cobró más de 70 millones de vidas y forzó a la humanidad a crear su arma más aterradora, la bomba atómica. 2 guerras que redibujaron el mapa del planeta y que nacieron en el mismo lugar. Pero ¿qué pasó después? ¿Cómo una nación responsable de tanta destrucción se transformó en una de las economías más poderosas y respetadas del mundo? Esta es la historia de Alemania, el epicentro de la tormenta que cambió el destino de nuestra especie y su increíble resurrección de las cenizas. Alemania se encuentra en el corazón de Europa, compartiendo fronteras con 9 países. Con 357.000 kilómetros cuadrados y más de 84 millones de habitantes, es la nación más poblada de la Unión Europea. Pero para entender su presente, debemos mirar su pasado turbulento. Durante siglos, el territorio alemán estuvo fragmentado en cientos de pequeños estados independientes. La unificación llegó recién en 1871 bajo el canciller Otto von Bismarck, quien forjó el imperio alemán a través de una serie de guerras calculadas. Nació así una potencia industrial que en apenas 4 décadas rivalizaría con las grandes potencias europeas. Y aquí comienza la tragedia. En 1914, un asesinato en Sarajevo desató una cadena de alianzas que arrastró a Alemania y a gran parte del mundo a la Primera Guerra Mundial. Lo que se pensaba sería un conflicto corto se convirtió en 4 años de trincheras infernales. Soldados enterrados en el barro, combatiendo por avanzar metros de terreno, gas venenoso quemando pulmones, ametralladoras cegando vidas por miles. Cuando terminó, en 1918, Alemania estaba derrotada, exhausta y humillada. El Tratado de Versalles de 1919 impuso condiciones devastadoras. Alemania perdió el 13% de su territorio, todas sus colonias y fue forzada a pagar reparaciones de guerra astronómicas equivalentes a 442.000 millones de dólares actuales. El país quedó en ruinas económicas, con hiperinflación tan extrema que en 1923 un pan costaba 428.000 millones de marcos. Las personas llevaban carretillas llenas de billetes solo para comprar comida. La humillación y la desesperación crearon el caldo de cultivo perfecto para lo que vendría. En 1933, Hitler llegó al poder prometiendo restaurar la grandeza alemana. Lo que siguió fue la construcción del régimen más letal de la historia. Hitler militarizó Alemania, violó el Tratado de Versalles y en 1939 invadió Polonia, iniciando la Segunda Guerra Mundial. Durante 6 años, el mundo ardió. Europa fue devastada. La Blitzkrieg alemana arrasó naciones en semanas. Las ciudades fueron bombardeadas hasta desaparecer. Y en el horror más absoluto, el régimen nazi implementó el Holocausto, el genocidio sistemático que asesinó a 6 millones de judíos y millones de otras víctimas. Cuando la guerra terminó, en 1945, Alemania era un paisaje lunar. Berlín estaba destruida en un 70%. Dresde había sido literalmente borrada del mapa. Hamburgo reducida a cenizas. Se estima que más de 5 millones de alemanes murieron durante la guerra. El país no solo estaba físicamente destruido, estaba moralmente quebrado, enfrentando la magnitud de los crímenes cometidos en su nombre. Y aquí viene uno de los giros más extraordinarios de la historia moderna. Las potencias vencedoras, Estados Unidos, Reino Unido, Francia y la Unión Soviética, dividieron Alemania en 4 zonas de ocupación. Pero las tensiones de la Guerra Fría rápidamente separaron al país en 2 naciones completamente diferentes.
En 1949 nacieron la República Federal de Alemania, occidental, capitalista, y la República Democrática Alemana, oriental, comunista. Una nación, dos mundos. El símbolo más brutal de esta división llegó en agosto de 1961. De la noche a la mañana, el gobierno de Alemania Oriental construyó un muro que cortó Berlín en dos. No fue solo concreto y alambre de punta, fue una cicatriz que separó familias, amigos, vecinos. Durante 28 años, personas viviendo a metros no podían verse. Más de 140 personas murieron intentando cruzar el muro hacia la libertad. Soldados orientales tenían órdenes de disparar a matar. El muro de Berlín se convirtió en el símbolo global de la división del mundo en dos bloques irreconciliables. Pero mientras el este sufría bajo un régimen autoritario con economía estancada, el oeste experimentaba un milagro. Con ayuda del Plan Marshall estadounidense, el país se reconstruyó a una velocidad asombrosa. En apenas 15 años, la Alemania Occidental pasó de estar en ruinas a convertirse en la tercera economía más grande del mundo. Fábricas modernas surgieron de las cenizas. Autopistas de precisión conectaron ciudades reconstruidas. Marcas como Mercedes-Benz, BMW y Volkswagen se convirtieron en símbolos de calidad alemana. Este renacimiento se conoce como el Wirtschaftswunder, el milagro económico alemán. Y entonces llegó la noche que cambió todo. El 9 de noviembre de 1989, después de protestas masivas en Alemania Oriental, el gobierno anunció que los ciudadanos podían cruzar libremente a Occidente. Miles de personas se agolparon en el muro. Con lágrimas, martillos y manos desnudas, comenzaron a derribarlo. Familias separadas durante décadas se abrazaron. El símbolo de la división caía pedazo a pedazo. El 3 de octubre de 1990, Alemania se reunificó oficialmente después de 41 años de separación. Una nación volvía a ser una. Ahora avancemos al presente. La Alemania de hoy es radicalmente diferente de aquella nación que inició 2 guerras mundiales. Es la cuarta economía más grande del mundo, el motor económico de Europa y un líder global en tecnología, innovación y energías renovables. ¿Cómo logró esta transformación? Primero, enfrentando su pasado con honestidad brutal. Alemania no esconde su historia oscura, la enseña. Visitar campos de concentración como Auschwitz es obligatorio en muchas escuelas. Monumentos al Holocausto ocupan lugares centrales en ciudades. La frase «nunca más» no es solo un lema, es política de Estado. Hoy, Alemania es líder mundial en energías renovables. En días soleados y ventosos, el país genera más del 50% de su electricidad de fuentes limpias. Berlín, la capital con 3.7 millones de habitantes, es un centro de startups, arte y cultura alternativa. Múnich es hogar de gigantes tecnológicos. Hamburgo, con más de 2.500 puentes, tiene más que Venecia y Ámsterdam juntos. Y aquí va un dato fascinante. Alemania tiene más de 20.000 castillos, más que cualquier otra nación europea. El Neuschwanstein, construido por el rey Luis II, inspiró directamente el castillo de Disney. La cultura alemana moderna es una mezcla única. Por un lado, mantiene tradiciones centenarias. El Oktoberfest en Múnich atrae 6 millones de visitantes que consumen 7 millones de litros de cerveza en 2 semanas. Los mercados navideños, tradición que comenzó en el siglo XIV, ahora se replican en todo el mundo. Alemania produce más de 5.000 tipos diferentes de cerveza y tiene más de 1.500 variedades de salchichas. Pero al mismo tiempo es ultramoderna. Las autopistas Autobahn no tienen límite de velocidad en el 70% de su extensión. Puedes conducir legalmente a 250 km por hora. La ingeniería alemana es sinónimo de precisión. Trenes puntuales al segundo, autos que duran décadas, maquinaria que funciona perfectamente. Existen leyes curiosas que reflejan el carácter alemán. Está prohibido quedarse sin gasolina en la Autobahn. Es ilegal lavar tu auto en domingo en muchas ciudades, y hacer ruido después de las 10 p.m. puede resultar en multas serias. Los alemanes toman el Orden o Ordnung como filosofía de vida.
La puntualidad es casi sagrada. Llegar 5 minutos tarde se considera irrespetuoso. La gastronomía va más que salchichas y cerveza. El currywurst, inventado en Berlín en 1949, se consume 800 millones de veces al año. Los pretzels, ese pan retorcido con sal gruesa, tienen más de 1000 años de historia. La tarta Selva Negra, creada en la región del mismo nombre, combina chocolate, cerezas y crema en un postre legendario. Y la Reinheitsgebot, ley de pureza de la cerveza de 1516, es la regulación alimentaria más antigua del mundo aún vigente. Económicamente, Alemania es una potencia. Exporta más de 1.5 billones de dólares anuales. Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, Audi, Porsche, Bosch y Siemens son marcas globales. El desempleo ronda el 3%, uno de los más bajos de Europa. El sistema de formación dual, donde jóvenes combinan estudio con trabajo práctico, es modelo mundial. Pero quizás lo más impresionante es el liderazgo político. Angela Merkel gobernó 16 años siendo una de las líderes más respetadas globalmente. Alemania es pilar de la Unión Europea, defensor de derechos humanos y promotor de democracia. Al final de este viaje, la historia de Alemania es una de las más extraordinarias jamás contadas. De iniciar los dos conflictos más devastadores de la historia, a convertirse en símbolo de paz y prosperidad. De estar dividida por un muro de concreto y odio, a ser una nación reunificada y fuerte. De cargar con la culpa del Holocausto, a enseñar al mundo cómo enfrentar el pasado con honestidad. Alemania no borró su historia oscura, la integró, la convirtió en lección permanente, y en ese proceso se transformó. Hoy, cuando caminas por Berlín, ves tanto el muro como los museos de arte moderno, tanto los monumentos al Holocausto como las startups tecnológicas, tanto las cervecerías centenarias como las fábricas de autos eléctricos. Es un país que mira hacia adelante sin nunca olvidar de dónde vino. Alemania nos enseña que ninguna caída es permanente, que el cambio real es posible y que asumir responsabilidad por el pasado es el primer paso hacia un futuro mejor. Porque al final, esta nación no es solo historia de guerras, es historia de resurrección, de aprendizaje y de prueba viviente de que la humanidad puede elegir un camino diferente. ¿Conocías esta transformación increíble de Alemania? ¿Sabías que iniciaron ambas guerras mundiales y hoy son líderes en paz? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si esta historia te impactó tanto como a nosotros, este video merece tu like. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque cada semana traemos historias que te harán ver el mundo con otros ojos. Comparte este video, especialmente con quienes creen que el cambio es imposible. Alemania es la prueba de que sí se puede. Nos vemos en el próximo destino. Hasta entonces, sigue explorando.